Video número 14, desarenadores. Bueno, señores estudiantes, entonces vamos a pasar ya, después de haber visto captaciones, vamos a ver los desarenadores. Si nosotros nos damos cuenta del sistema de abastecimiento que proyectamos, pues de las captaciones, después de las captaciones, hemos diseñado un tubo de salida al desarenador y estos son lo que se denominan desarenadores. ¿Qué quiere decir desarenar? Quitar arenas. Y eso es lo que vamos a hacer, quitar arenas, partículas granulares, ¿no? Partículas grandes, con el objeto de que no sigan por el proceso, o sea, no se transporten del desarenador a la planta de tratamiento o al tanque de almacenamiento. Queremos que en este punto quitarlas, esas partículas, porque si no, la aducción se convierte en un sistema de desarenador y sedimentación y entonces puede taponarse. Entonces, para que no se tapone y no haya problemas, pues lo mejor es quitárselas en este punto para que la conducción o la aducción trabajen normalmente. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice aquí acerca de desarenadores. Dice, son tanques grandes cuyo objeto es sedimentar las arenas, barros, limos que traiga el agua captada por la bocatorno y evitar así que estos materiales ocasionen la obstrucción o daño por abrasión a la tubería de conducción o aducción. Claro, porque si trae mucha partícula de arena, limo y arcilla, el contacto con la tubería le puede dañar por abrasión. Entonces, limpiar eso, quitarlo eso antes. Por eso los desarenadores generalmente están al lado de la captación. Inclusive, hay un diseño que la captan y ahí mismo está el desarenador. Por eso, esto es una de las características, es que se coloca muy cerca de la captación. Siempre que sea necesario, debe instalarse un desarenador en el primer tramo de la aducción, lo más cerca posible a la captación de agua. Preferiblemente debe existir un desarenador con dos módulos que operen en forma independiente, cada uno de ellos dimensionado para un caudal medio diario, ante la posibilidad de que uno de los dos quede fuera de servicio. Se puede diseñar desarenadores con un solo módulo y bypass, o con dos módulos, ¿no? Pero la característica es que en este caso cada módulo se diseña no para el caudal máximo diario, sino para el caudal medio diario. Entonces yo tengo dos módulos, limpio el uno y queda funcionando el otro. Y al revés también, limpio el otro y queda funcionando el uno. Entonces ahí puedo yo trabajar. O si no, puedo yo coger un solo módulo e instalar en el sistema un bypass. Ahorita lo veremos. Dice, ubicación. Para la separación del sitio donde se ubicará el desarenador debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. El área de la localización debe ser suficientemente grande para permitir la ampliación de las unidades durante el periodo de diseño del sistema, siguiendo lo recomendado por el estudio de costo mínimo. En el sitio escogido debe proporcionar suficiente seguridad a la estructura y no debe presentar riesgo de inundaciones en los periodos de invierno. Ojo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer un análisis del cauce de inundación del río para no meterlo en zonas de inundación. Entonces, quitarnos y ver una zona donde no sea inundable el río. La ubicación del desarenador debe garantizar que el sistema de limpieza pueda hacerse por gravedad y que la longitud de desagüe de la tubería no sea excesiva. Son tanques y entonces el desagüe tiene que estar abajo, profundo, 2 o 3 metros desde la parte alta del desarenador al fondo. Entonces, ese desarenador, el fondo del desarenador, pues tiene que desaguar a alguna parte, ¿no? Tiene que botar esos lodos a alguna parte. Y hay que estudiar, ¿no? Ese desagüe, ¿a dónde lo van a botar? Porque muchas veces es topografía plana y esa longitud de desagüe de pronto es muy larga. Tiene que verse eso. Los desarenadores deben ubicarse lo más cerca posible del sitio de captación, como lo habíamos dicho, e inclusive al lado de la captación. El fondo de la estructura debe estar preferentemente encima del nivel freático. Ojo, porque tenemos que hacer niveles freáticos, ¿no? En caso contrario, deben tomarse las medidas estructurales correspondientes, considerando flotación y sobrepresión, subpresión. Se proyectarán dispositivos de entrada y de salida de tal forma que aseguren una buena distribución de flujo y se reduzcan al mismo las posibilidades de cortocircuito. La capacidad hidráulica.
En el caso de un desarenador con un solo compartimiento, debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario. En el caso de un desarenador con doble compartimiento, la capacidad hidráulica será un caudal medio diario por compartimiento. Depende, aquí sí ya depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pero el RAS 2017 dice que un solo desarenador, no dos módulos. Consideraciones para el diseño. Dice, si el proyecto incluye un desarenador con niveles variables que depende de los niveles de estiaje y de crecimiento en las fuentes, deben considerarse las condiciones de operación para los niveles mínimos y máximos. En caso de que se tengan desarenadores con procesos manuales para la remoción de arena, el depósito de arena debe ser capaz de acumular un mínimo equivalente al 10% del volumen total del desarenador. El desarenador debe tener un ancho mínimo que permite el acceso libre del movimiento de los operadores y el equipo auxiliar de limpieza. Bien, entonces aquí vemos un esquema general de un desarenador convencional con indicaciones de las zonas definidas. Entonces, lo primero que entramos aquí viene la tubería de la aducción. Por aquí hay una válvula, ¿no? Tenemos que tener una válvula para cerrar la aducción. Bueno, y el agua entra por aquí. Aquí entra a esta cámara primera, que es cámara de aquietamiento. ¿Qué vamos a hacer? Esto viene, el flujo viene con una velocidad V1 y sale a esta cámara, y entonces debido al área o la sección de esto, la velocidad disminuye. Entonces la energía la disipamos aquí. Y en esta zona tenemos nosotros, en esta partecita de aquí, lo que tenemos es un vertedero de exceso. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos este vertedero de excesos aquí? ¿Para qué? Para botar. Por ejemplo, decíamos nosotros, en época de verano, venimos con, esto tiene diseño 50 litros por segundo. Entonces, por aquí entramos con 50 litros por segundo en época de verano. Pero en época de invierno pasa más, ¿no? Digamos 80. Entonces, cuando pasan 80, como el caudal de diseño está 50, por aquí van a ir los 30. Entonces, por aquí vamos a evacuar los caudales de exceso. Entonces, la zona de entrada tiene dos, ¿no? Este es aquietamiento, o sea, disminución de velocidades, y botamos los excesos por esta cámara. La segunda cámara es la cámara de entrada, la zona de entrada. Aquí, por esta parte de aquí, tenemos un orificio, que es el orificio de entrada, que me interconecta esta cámara con esta cámara de aquí. Y aquí esta unidad, que viene a ser ENU, tiene unos orificios en el fondo. ¿Para qué son esos orificios? El agua llega aquí por medio de este orificio central, aquí tendríamos un orificio, y pasa a estos. Estos orificios me disipan la energía, o sea, primero, me distribuyen el agua uniformemente. Y segundo, me disminuyen la velocidad, porque yo no puedo entrar con velocidades altas aquí. Estos orificios me disminuyen la velocidad, por ejemplo, a 0,15 o 0,20 centímetros por segundo, para que las partículas de aquí, cuando sedimenten, no se resuspendan. La zona 3, que es esta, es la zona de sedimentación, ¿no? Esta zonita de aquí, 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 a esta parte es la zona de sedimentación, o sea, donde la partícula va a decantar. Esa zona de sedimentación. Aquí, la zona 4 es la zona de salida. Aquí hay un vertedero de salida, el agua viene por aquí, va en un vertedero de salida, cae a esta cajilla, y de esta cajilla, por este tubo, sale. Entonces, esta zona 4 es la zona de salida. Como le digo, aquí hay un vertedero, el agua llega aquí y por el fondo de esta sala. Aquí hay una pantallita. Esta pantallita que tenemos allí es para que los materiales flotantes no penetren a esta zona. Entonces, todo material que es flotante aquí, pues se me va a quedar porque yo tengo la pantalla en la parte superior que no me hace que estos flotantes pasen por esta zona y me la taponen. Y la zona quinta, miren ustedes esta zona de abajo, es la zona de lodos, ¿no? Entonces aquí voy a tener todos los lodos que se van a sentar aquí. Generalmente este desarenador pues tiene unas pendientes, pendiente aquí y pendiente acá. Aquí pues tenemos una canaleta y aquí abajo habrá un orificio y una válvula para sacar los lodos.
Entonces, de esa manera, pues tenemos una zona de aquietamiento, zona de entrada, zona de sedimentación, zona de salida y zona de lodos. Pero podríamos observarlo si yo voy y me vengo a un diseño que tengo por acá. Ya el elemento diseñado aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el desarenador. Entonces, yo vengo con el agua por aquí. Aquí está mi cámara de aquietamiento, ¿no? Aquieto el agua, ¿no? La velocidad se disminuye. Y boto los excesos por este vertedero de aquí. Boto los excesos y los saco por esta tubería, acá, y está por el fondo. Este fondo es el que tengo que tener en cuenta, el fondo del desarenador. ¿Por qué? Porque si me profundiza y de pronto no sé a dónde sacar estas aguas. Bien, entonces esta es la zona de la cámara de aquietamiento. Esta es la zona de entrada. Por aquí hay un orificio, en esta parte hay un orificio y el agua entra por el orificio a esta zona de entrada. Aquí están, ¿no?, también otros orificios en el fondo y estos me permiten, digamos, distribuir uniformemente el flujo y generalmente darle una velocidad baja al agua. Entonces aquí tenemos la zona de sedimentación. Aquí tenemos una válvula, ¿no?, en esta parte, para lavado, ¿no? Cuando lavamos, entonces abrimos esta válvula y sale esto. Pero esta cajilla absorbe los excesos de aquí y las tuberías de lavado. Aquí tenemos la pantallita que no me hace que los materiales flotantes pasen al sistema. Aquí tenemos un vertedero y una camarita que es la cámara de salida. Aquí vierte el agua y por este tubo salimos. Esto es para evacuar los excesos, este es para evacuar los lodos. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, una cajilla a la entrada y otra cajilla a la salida. Aquí hay una válvula. Con esta válvula yo puedo suspender. Cuando yo quiero lavar el sistema, yo cojo esta válvula y la cierro. Y entonces no me va a pasar agua por ahí. Pero si no me pasa agua, pues el sistema se me paraliza. Entonces yo lo que hago es, acá a la salida tengo dos válvulas. Entonces, esta válvula de aquí, yo cuando quiero lavar este sistema, cierro esta válvula y abro esta válvula de aquí. Entonces el flujo me vendrá por aquí y saldrá por aquí. Entonces, cuando voy a lavar este sedimentador, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que el agua esté limpia. Entonces, sobre todo cuando esté limpia, entonces yo digo, puedo hacer directamente este bypass. ¿Para qué? Para que no se me pare el servicio en el sistema. Bueno, una vez que he limpiado, entonces decimos nosotros, cierro aquí, abro esta válvula y abro esta válvula de aquí. Entonces empiezo a sacar toda el agua del sistema y esta la boto al río o a una zona para tratamiento de lodos, ¿no? Entonces me llevo esta y tratamiento de lodos y después el agua la puedo botar al río. Bueno, este es un esquema. Aquí viene, como le decíamos nosotros, un bypass. Entonces, este es el sistema, ¿no? Ahora, la nueva norma RAS me dice que no tape. Anteriormente, este desarenador se tapaba, ¿no? Pero ahora ya no se tapa, ¿no? Se dice que se deje libre. Y se haga una zona aquí alrededor de esta para que no entre personas, animales, etc. Un corte de esto es un corte A. Lo damos aquí, ¿no? Entonces aquí hay una cajilla. El agua viene aquí por esta tubería, aquí hay una válvula, cerramos esta válvula o abrimos esta válvula cuando funciona, está abierta. Aquí tenemos el vertedero de excesos. Por aquí va un tubo de salida. ¿A dónde? A este desagüe. El vertedero de excesos aquí vertedero en este tubo para el desagüe acá, ¿no? Entonces por eso aquí aparece este tubo que desagua a esta cajilla. En esta parte central vemos una válvula, ¿no? Pues esta válvula de compuerta, esta se acciona, se sube y se baja con esta es una válvula de compuerta lateral, sube y baja, y tenemos el sistema sacando lodos. Miren ustedes, entonces entro por orificio, entro a la zona de entrada de este sistema, que esto es con orificios, y entonces el agua penetra por aquí y va al sistema así. Luego tenemos la pantallita para que no me entre si hay material flotante.
y luego el agua va a penetrar por aquí y va a caer a este canal. En este canal va a haber una tubería en el fondo y aquí en esta cajilla una válvula para, aquí si yo quiero, pues puedo cerrar la entrada o puedo cerrar la válvula, pues esa cosa para, en este caso, pues esto, ¿no? Tengo la válvula de aquí, cierro aquí y entonces hago que no. Pero si yo quiero, cierro aquí y cierro aquí, entonces hago esta válvula. Por eso aquí aparece esta válvula aquí y esta válvula aquí. Son dos válvulas que aparecen. Bien, entonces de esta manera pues describimos todo lo que pasa en los desarenadores, ¿no? Aquí tenemos un desarenador, ¿no? Este desarenador, miren ustedes, en la parte superior, ¿no? Este desarenador es un desarenador de doble compartimiento, específicamente este es el desarenador de Centenario. Miren ustedes que en la parte de arriba, ¿no? Hay en esta parte hay un pasadizo, ¿no? Para poder nosotros introducirnos aquí y pasar de lado a lado. Este pasadizo pues, se llama pasarela. Pero esto no está en contacto con el agua, ¿no? El agua pasa por debajo de esto y no debemos hacer que este pasadizo esté en contacto con el agua, no puede ser. Aquí está una válvula y esta válvula se llama válvula de fondo, ya utilizaremos, pero son dos compartimientos. Por ejemplo, en este momento están haciendo limpieza de este compartimiento y este está funcionando, claro que está sobrecargado, funcionando, pero él está funcionando mientras este están haciendo la operación de mantenimiento. Miren ustedes que estas válvulas, por ejemplo, esta válvula aquí, esta válvula, ¿no? Por debajo hay una tubería, por debajo de una tubería, y aquí hay un pozo. Miren, al final, aquí en esta parte final, hay un pozo. Y esto está conectado por debajo con este pozo. Y entonces, todas estas lodos, cuando se abre por debajo, salen por aquí y se evacúan arriba. Miren ustedes la situación de este desarenador. Ya han cerrado la entrada, ¿no? Hay que asegurar el sistema. Entonces, vamos a ver cómo, digamos, de qué consta esto. El desarenador está conformado por las siguientes zonas. Una cámara de aquietamiento, donde la velocidad adquirida por el agua entre la bocatoma y el desarenador se reduce en virtud del aumento de la sección en dicha cámara. Esta cámara estará provista de un vertedero para reducir el exceso de agua que no es necesario y estará conectada a la tubería de lavada del desarenador. Por ejemplo, aquí están. Entonces venimos con nuestra tubería y aquí tenemos nuestra cámara. Miren ustedes, la tubería que está entrando y aquí hay un vertedero. Entonces, este vertedero, el agua, cuando llega hasta aquí, si llega hasta aquí el agua, no se bota. Tenemos, si yo he diseñado eso para 50 litros por segundo, entonces hasta aquí a 50. Pero cuando llegue más de la captación, el exceso se va a botar por aquí. Por eso esta es un vertedero y aquí este tubo de desagüe está unido a la cámara, ¿no? Aquí tenemos un tapón de limpieza, ¿no? En esta parte, en el fondo, para si hay material que ha llegado de la captación aquí, entonces poder yo abrir esto y hacerle operación y mantenimiento a esta cámara. Las zonas 2 es la zona de entrada, dice, está provista de un dispositivo de entrada, pantalla, canal, etcétera, para distribuir uniformemente el flujo. La velocidad de paso por los orificios de entrada no deberá exceder los 0,30 metros por segundo. Por ejemplo, esto pues, se coloca así para ir disminuyendo las velocidades, ¿sí? De pronto, por el tubo de entrada me llega a 1,5 metros por segundo. Aquí aquieto y después penetro por aquí con 50, ¿no? 0,5 metros por segundo. Y aquí lo hago la zona de entrada. Entonces, estos tubos, estos orificios, la entrada puede ser en pantalla o también puede ser en uno. Entonces, yo llego aquí y entro a este sistema. Entonces, aquí tiene una velocidad de entrada, y entonces con esa velocidad enseño los orificios y después voy con otra velocidad para que pase el agua por los orificios. Miren ustedes, aquí tengo una pantalla perforada, ¿no? Aquí la vemos.
en dibujo, pero aquí la vemos en la realidad, ¿no? El agua entra por este canal, se distribuye aquí y pasa por estos orificios. Pero también yo puedo hacer estos orificios o así, en canaleta, en. Bueno, zona de sedimentación, dice, destinada a la remoción de partículas de arena, barro y limo. Bueno, la zona de sedimentación, pues sí estará aquí, ¿no? Desde aquí viene hasta aquí, ya veremos hasta esta parte de aquí y sube. Entonces, esta es la zona de sedimentación. Veamos otra cosa, que es la zona de salida. Entonces, la zona de salida, aquí tenemos un vertedero de salida o vertedero de doble compartimiento. ¿Qué tenemos en la salida? La pantallita que decíamos nosotros, ¿no? Para los materiales flotantes. Entonces, el agua viene y llega a este canal. Y este canal tiene una tubería y sale al sistema. Entonces, vemos que esta canaleta no va hasta el fondo, sino hasta aquí y distribuye. Pero muchas veces, es decir, esta zona de salida, esta longitud, ¿no? Si yo la hago esta longitud muy pequeña, lo que va a pasar en esta es que las partículas van a llegar y van a resuspenderse y salir aquí. Van a llegar, se resuspenden y salen aquí. Entonces, yo para que no se genere este problema, lo que tengo para que no se resuspendan las partículas, porque yo lo que quiero es que sedimenten, no se resuspenden. Entonces, yo tengo que aumentar esta longitud, ¿no? Tengo que aumentar esta longitud. De pronto lo que puedo hacer es disminuirle el largo y aumentarle el ancho para que la longitud sea más grande, ¿no? Y no me genere esa resuspensión. O otra cosa que puedo hacer es coger esta longitud y duplicarla. Y entonces, al duplicar yo esa longitud, miren ustedes lo que queda, ¿no? Entonces, si yo he tenido aquí la longitud de L, pues aquí tengo una longitud 2L. Y eso hace que al duplicar yo esa longitud, el caudal que viene por aquí, pues el caudal medio y no haya velocidades de arrastre tan elevadas, porque la velocidad de arrastre ya, este canal se duplicó la longitud y eso hace que el caudal unitario sea menor y no haya resuspensión de partículas, porque el agua viene por aquí y el agua viene por acá. En estos casos también el agua no sale por aquí, sino pues en estos casos viene por aquí, puede salir lateral, ¿no? O podemos hacer un tubo lateral de salida de un dispositivo. Bien, está la zona de lodo destinada al depósito de sedimento. Entonces aquí la zona de lodos, pues ya si la vemos aquí en el dibujo, pues si esta era la zona de sedimentación, pues esta parte de abajo es la zona de lodos, ¿no? Generalmente tiene una pendiente de aquí, una pendiente de acá y esta canaleta aquí que cuando ya se está lavando, pues los lodos vienen aquí y esta. Aquí al fondo hay una válvula para sacar los lodos. Y atrás, pues viene la cajilla correspondiente que habíamos visto. Si nosotros vemos aquí, están estos elementos, como decíamos, son las pasarelas, y aquí uno puede meterse, pues tiene aquí por seguridad, ¿no? Y aquí tenemos una válvula de compuerta. Bueno, entonces estábamos viendo la zona de lodos, ¿no? Dice, la zona de lodos constará de lo siguiente: un canal recolector de lodos con una pendiente mínima del 5%. Por el fondo de esta zona arranca una tubería de lavado, lo cual le llega mediante una válvula de compuerta lateral o de fondo si se trata de tolvas, provista de vástago, columna de maniobra y rueda de manejo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es de fondo, pero hay otras válvulas, ¿no? Ya veremos nosotros en otra parte, a ver si podemos verlo esto. A ver, aquí está. Miren ustedes, aquí hay, miren, aquí el canal, ¿no? Con una pendiente y este lado con una pendiente, un canal central, y aquí hay una válvula de compuerta, ¿no? De compuerta lateral. ¿Para qué? Para sacar los lodos, ¿no?
Aquí en este huequito vemos, aquí en esta parte de la izquierda vemos los orificios de la zona, el canal de zona de entrada. Aquí está la zona de sedimentación, está esta válvula. Aquí está la columna de madiombra y arriba la rueda de manejo. Aquí tiene unos escalones para bajar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta válvula de aquí, la que vemos aquí es esta, ¿no? La que vemos aquí en esta gráfica es esta. Bueno, entonces tenemos el sistema que ya lo vamos descifrando. Bueno, esta tubería se conecta a la tubería de rebose para desagüe y lavado, ¿no? La tubería de lavado se coloca 1/3 de la longitud total, esa valvulita de compuerta lateral, ¿no? Allí a 1/3 de la longitud total a partir de la entrada. ¿Por qué 1/3 de la longitud total, ¿no? Pues yo diría que en este caso, este sistema y esta válvula que está aquí se compuerta a 1/3 de esta longitud, 1/3 de esta longitud, de la longitud total, ¿no? Porque en el primer tercio es donde más lodo se va a presentar, aquí se va a presentar. Entonces, por eso decíamos nosotros, este es L y a L/3 metemos este canal y de aquí le damos una pendiente mínima del 5% para que el sistema me funcione para los lados. Bueno. Existe como alternativa al desarenador convencional diseñar el fondo del depósito con tolvas, con lo cual se facilita el autolavado del mismo, garantizando una operación continua en el desarenador. Entonces, existe este tipo de desarenador. Entonces, miren la misma entrada, aquí la estructura de entrada que la puedo hacer yo así, o en este caso puedo hacerlo así. Entro y aquí coloco unas tolvas. Este sistema de tolvas es el que está en esta planta. En este caso ya decía es la planta de tratamiento, ¿no? Y miren ustedes aquí, veo esta válvula y al fondo hay una tolva. Acá hay otra válvula y al fondo acá hay otra válvula y al fondo hay una tolva. Entonces miren ustedes que yo estoy viendo que las válvulas y al fondo tolvas. Acá debajo hay una, pero estas válvulas de compuerta son de fondo, o sea, tapan el fondo. Y por aquí habrá una tubería que sale por debajo y va a esta tubería sale por el fondo y evacúa los lodos a un pozo de alcantarillado, de ahí se evacúa. Pero ¿cuál es la situación que se presenta aquí? Es que hacemos esta tolva más grande, más pequeña y más pequeña. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros al tercio se producen muchos lodos. Entonces cuando yo quiera lavar, abro esta válvula y por aquí deshago esta tubería y boto todos estos lodos. Una vez que los boto, vuelvo a cerrar. Entonces, muchas veces este sistema me da continuidad, ¿no? Al flujo. Digamos, no suspendo el servicio, sino que abro esta tolva y sale el lodo. Abro esta tolva, sale el lodo. Y una vez que sale el lodo, lo vuelvo a cerrar, ¿no? Esas tolvas, miren, están aquí, ¿no? La tolva primera más grande, la otra tolva más pequeña y la otra tolva más pequeña, ¿no? Son tolvitas que uno las puede, en este momento estaban lavando el sistema y pude copiar esto, ¿no? Tomar estas fotografías. Entonces yo puedo hacer con autolavado o lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces vamos a ver, ya hemos visto todos estos sistemas, entonces ahora vamos a ver la otra parte, la teoría de la sedimentación. Bien, entonces vamos a ver, porque viste esta teoría, yo lo que voy a hacer es determinar este valor de la velocidad de sedimentación. ¿De sedimentación de qué? De la partícula. ¿De qué partícula? De arena. Porque son desarenadores y nosotros vamos a quitar arenas. Entonces, yo lo que tengo aquí es cuál es la velocidad de sedimentación y aquí tendría yo el diámetro de la partícula de remover, de arena. Tengo aquí G, acción de la gravedad, S, gravedad específica de la partícula por remover adimensional, o sea que esta es la arena.
Entonces, la gravedad de peso específico es 265, ¿no? Menos 1, ¿no? Por D sobre C sub D, que es un coeficiente de arrastre de un metro. Entonces tengo que esa ρ sub S, densidad de la partícula, y ρ, densidad de la arena. Usualmente se toma ese de 2,65 para arenas, según recomendaciones de la norma RAS, ¿no? Bueno, diámetro de la partícula remover en centímetros. Este diámetro, ¿no?, de la partícula por remover, en esta fórmula me lo da la norma. O lo puedo dar yo, ¿no? La norma me dice este diámetro mínimo es de 0.1 milímetro. Mínimo. Pero si yo quiero, digo, no, yo quiero mejorar la calidad del agua, porque este es el único proceso que tengo para tratamiento posterior. Entonces yo digo, remuevo más partículas más grandes, entonces yo le puedo decir en el mínimo 1.1 milímetro, entonces yo puedo decir 0.2, o también puedo decir 0.3 milímetros. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que yo puedo aquí colocar este valor de B, pero mínimo 0.1 milímetro. O sea, lo ideal es que este sea 0,1, porque son las partículas más pequeñas que puedo remover. 0,2 y 0,3 ya son más grandes, ¿cierto? Entonces 0,1, la norma me dice que es 0,1 este diámetro. Entonces yo sé que es este. Este es 0,1 mínimo. Hay otros que dicen, no, pues yo puedo mejorar la calidad del agua, entonces haga de más pequeño. Entonces yo digo 0.1 milímetro, entonces yo digo 0.01 milímetros, ¿no? Yo puedo decir, o 0.05 milímetros, la mitad. Entonces yo puedo darme valores más pequeños a D para remover mejor. Pero tengo que saber que si yo remuevo partículas más pequeñas, el desarenador se vuelve más grande. Entonces, si yo quiero remover más partículas más pequeñas, el desarenador se me va a volver más grande. Bueno, vamos, de poco a poco vamos viendo eso. Entonces, C es un coeficiente. De la ecuación 6.1, esta es la ecuación general, ¿no?, de partículas, ¿no? Dice, de partículas esféricas en un fluido en reposo, no está en movimiento, está en reposo. Entonces dice la magnitud del coeficiente de arrastre C sub D, que es este. Si yo digo diámetro, lo coloco yo. Esta es una característica de la arena. La gravedad ya tengo, entonces B sub S está en función de C sub D, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice C sub D. C sub D para régimen laminar, número de Reynolds menos que 1. Aquí tengo que yo decir una cosa, ¿no? Que cuando yo hablo tengo que hablar de dos flujos, ¿no?, o de dos movimientos. El uno del movimiento del agua en el tanque y el otro el movimiento de la partícula en el agua. Cuando yo estoy hablando de flujo laminar es el movimiento de la partícula alrededor, a su alrededor, digamos. Por lo tanto, yo no estoy hablando de aquí de movimiento de la partícula en el tanque, sino la partícula a su alrededor. Entonces, cuando la partícula se mueve con número de Reynolds menor que 1, el régimen es laminar, y C sub D, este valor de C sub D, es igual a 24 sobre Reynolds. Y ustedes saben que Reynolds es igual a B sub S, la velocidad de sedimentación de la partícula, para eso está este valor de B sub S, por D, que es el diámetro de la partícula, y este es el que me doy, ¿no? Si yo, la norma me dice que el valor mínimo de D es 0.1 milímetro. Si yo quiero mejorar la calidad del agua, puedo hacer menos de 0.1 milímetros, o sea, 0.05 milímetros, y mejoro la calidad del agua. Entonces, tengo yo que este diámetro, B sub S es la velocidad de sedimentación, y mu es viscosidad cinemática. Entonces, por eso en desarenadores tengo que saber la temperatura, siempre, ¿no? Para captaciones también estaba yo el tubo de salida al desarenador, el diseño, si yo diseño por Darcy, necesito esa temperatura. Aquí la viscosidad cinemática hace que yo necesite esa temperatura. Entonces, dice, sustituyendo el número de Reynolds, ¿no?,
en la ecuación 6.1 se tiene la ecuación de Stokes. La ecuación de Stokes, sustituyendo esto 24 sobre Reynolds, me dice que la velocidad de sedimentación de la partícula es G, S menos 1 por D al cuadrado sobre 18 viscosidad cinemática. ¿De dónde sale esto? De la ecuación de partículas esféricas en reposo. Y me da lo que es importante, que es la ley de Stokes. O sea, la sedimentación, cuando viene la partícula y decanta, es igual a G por S menos 1 por D al cuadrado sobre 18.1. Este D al cuadrado depende de él. Como decía, lo que lo doy yo o lo da la norma. Pero yo puedo, si quiero yo más eficiencia, hago este D más pequeño, ¿no? Porque al darme esto me da una velocidad de sedimentación más pequeña, y al ser la velocidad de sedimentación más pequeña, el área de sedimentación se me vuelve más grande. Bueno, entonces aquí tenemos un problema de la viscosidad cinemática. Entonces aquí yo les he dado una serie de ecuaciones, pero aquí en la tabla 6.1 hay la viscosidad cinemática del agua a diferentes temperaturas. Yo la puse como para que ustedes la puedan consultar aquí mismo, ¿no? Digan, ¿qué temperatura tiene? 20 grados centígrados, ¿saben? 20, entonces esto es 0.01009 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, esta es como apoyo al sistema y no estén consultando, sino que ahí mismo tengan. Bueno, entonces tenemos que el primer caso, ¿no?, era cuando el flujo es laminar, ¿no?, en este caso, número de Reynolds menor que 1. El otro caso que viene es cuando el régimen es de transición. Para régimen de transición, el valor de C sub D en esta fórmula, C sub D para el régimen de transición, para esa fórmula, el valor de C sub D es igual a 24 sobre Reynolds más 3 sobre Reynolds más 34. Lo cual dificulta la determinación de la velocidad de sedimentación. De la expresión 6.1, Fair-Heyer presenta una solución gráfica simplificando las expresiones. Ecuación de Allen, así. Entonces, la segunda es, digamos, el régimen de transición. Vamos a trabajarlo con la ecuación de Allen, haciendo esto. Entonces dice, llamando caso 1 al término, ¿no?, dice caso 1 al término G S menos 1 sobre viscosidad cinemática al cuadrado, ¿no? Entonces, G S menos 1 sobre viscosidad cinemática al cuadrado, ¿no? Aquí. G S menos 1 sobre viscosidad cinemática al cuadrado elevado a la un tercio, y este sería caso 1. Entonces, me quedaría esto, caso 1 por D es igual a X1. Haciendo, dice, llamando caso 2 al término de velocidad, ¿no?, caso 2, B sub S sobre caso 2 es igual a B sub S, siendo caso 2 G, factor de S menos 1 por B a la un tercio. Aquí el caso 1 es este y acá el caso 2 es este. Y esto, mire, este término es conocido, ¿cierto? G, S menos 1 es un término conocido, es una constante. Entonces yo diría caso 1 constante por D. Y aquí caso 2, este es otro término constante. Entonces yo tengo aquí caso 2. Y entonces es X2. La tabla 6.6, ¿no?, presenta un abajo que permite calcular los valores de caso 1 y caso 2 en función de la gravedad específica o peso específico de la partícula S sub S y de la temperatura del agua T en grados centígrados. Su limitación consiste en que está diseñada únicamente para valores de gravedad específica entre 1 y 0.28 y se requiere básicamente remoción de arena de 2,65. Por eso es más recomendable su cálculo a partir de la fórmula. Caso 1, entonces ya decíamos nosotros, pues es este, ¿no? Y caso 2 es esto. Dos valores conocidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo determinamos, ¿no? Y veamos a ver de una vez esta tablita, ¿no?
Entonces se dice valores de X1. Aquí X1 es igual a K1 por D. K1 es un valor conocido y D me doy el diámetro, ¿no? Entonces, con valores de X1, yo obtengo aquí cualquier valor de X1, me voy acá y obtengo el valor de B sub S sobre el caso 2, ¿no? Entonces, miren ustedes, yo X1 es igual a K1, valor conocido, y el D es el diámetro que yo doy. Y entro aquí o a esta parte, depende de la escala. Y aquí, por ejemplo, tendría yo en este punto, y haría esto, y entonces obtengo X sub 2. ¿A qué es igual X sub 2? A B sub S sobre K sub 2. ¿Yo qué tengo? K sub 2. Entonces, si yo multiplico K sub 2 por X sub 2, me da B sub S. Entonces, allí obtengo la velocidad de sedimentación. Bien, ¿para un régimen de qué? De transición. Entonces, repito, calculo X1, tengo K1 y tengo D, X1. Me voy aquí, subo y un punto horizontal. Aquí que tengo X2 es igual a B sub S sobre K sub 2. Entonces, B sub S es igual a K sub 2 por X. Entonces, dice 6,7 velocidad de asentamiento de esferas discretas de un fluido estático. Entonces, con eso yo puedo calcular estos valores y entonces yo determino el valor de B sub S para régimen de transición, ¿no? Porque para régimen, el régimen laminar es esta, la régimen de transición con la gráfica. Y en tercer lugar, para régimen, ¿no? Entonces, para régimen turbulento, se dice, el C ya no es nada, sino es 0,4. Entonces, B sub S es igual a raíz cuadrada de 3.33 G S menos 1 por D. D es el diámetro que yo le tengo que dar, que le quiero dar. Mínimo, me dice, el valor mínimo de D es 0,1. Pero si yo quisiera 0.05, pues lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero más eficiencia, que las partículas que remuevan sean más pequeñitas. ¿Por qué? Porque es solo un sistema de pretratamiento y el desarenador es un sistema de pretratamiento, ¿no? Bien, entonces, vamos a leer esto. Dice, la expresión 6,2 es conocida como ley de Stokes, en la cual la velocidad de asentamiento está en función del cuadrado del diámetro de las partículas. Experiencias realizadas por diferentes investigadores han puesto de manifiesto la aplicabilidad de esta ley para valores de número de reinos muy bajos, reinos menores de 1, lo cual limita su aplicación al régimen laminares. Generalmente en la decantación en desarenadores se hace en régimen laminar, no siendo aplicable a partículas sedimentadas en régimen de transición o turbulento. La hace solo aplicable para partículas inferiores a 0.085 milímetros. Casi pues esto es casi 1 milímetro, por eso cogemos el límite 1 milímetro. La ley de Stokes no puedo aplicarla sino hasta partículas de 1 milímetro. Si yo lo quiero aplicar para partículas de 2 milímetros, no lo puedo aplicar porque esta ley de Stokes es para máximo 1 milímetro. Pero yo digo 0.05 milímetros, ahí sí la puedo aplicar. Con base en estas deducciones se ha establecido que la velocidad de asentamiento de las arenas del agua varía de acuerdo a la raíz cuadrada del diámetro de las partículas, ley de Newton, para tamaños de 1 milímetro y mayores. Y a la función lineal de diámetro, ley de Allen, para partículas comprendidas entre 0.1 y 1 milímetro de diámetro. De acuerdo a ello, parece práctico considerar las partículas de 0.1 milímetro como límite de aplicabilidad de la ley de Stokes. Con base en lo anterior y de manera simplificada, el régimen de sedimentación de partículas de arena según su tamaño se encuentra en la tabla 6. Entonces, aquí dice, ¿no? Dice diámetro de las partículas. Si yo de 0,85 a 1 milímetro de mayores, entonces régimen laminar, de transición y de turbulento. Dice, es importante aclarar que cuando se habla de regímenes de flujo laminar, transición y turbulento, se refiere no al régimen de masa del agua, sino al régimen de flujo en el entorno de la partícula. La clasificación de los materiales según el tamaño de sus partículas se muestra en la tabla 6.3. A ver qué... Bueno.
Entonces, vamos a ver unos ejercicios para régimen, ¿no? Ejercicio 6.1, determinar B sub S para flujo laminar. Entonces dice, determinar la velocidad de sedimentación de partículas de arena fina, gravedad de 265, de 0.01 centímetros de diámetro. O sea, esto es 0.01, entonces sería 0.1, ¿no? milímetros. Si la temperatura del agua es de 15 grados centígrados. Para partículas de 0.1 milímetro, este es el límite de la ley de Stokes. Vamos a ver si me cabe. O sea, aquí he dicho 0.085, pero yo digo 0.1 milímetro. Puedo decir, ¿no? Decíamos nosotros, por casos prácticos puedo decir yo 0.1. Y vamos a ver con el 0.1. B sub S. G es la gravedad, S-1 lo tengo, la viscosidad cinemática, la temperatura, y D el diámetro que tengo yo aquí. Entonces B sub S, pues aplicando todos los elementos, tendría yo que B sub L es igual a 0.785. Miren ustedes la viscosidad cinemática y 0.01 centímetro, 0.1 milímetro, todo un centímetro, está eso. Entonces dice con B sub S calculada con base en la ley de Stokes, 0.1 milímetro, 0.01. Se debe verificar si se encuentra dentro de los límites establecidos. Entonces yo digo, a ver si es la ley de Stokes. Como dice, el número de Reynolds menos de 1. Entonces yo B sub S aquí, el diámetro que yo tenía y la viscosidad cinemática, y esto me da 0.686 menos que 1, por lo tanto el régimen sí es laminar. Y la ley de Stokes, miren ustedes que la hice con 0.1 milímetro, aunque aquí me dice para 0.85, pero lo puedo hacer para 0.1 milímetro. Bueno, entonces este ejercicio dice que efectivamente se trata de un flujo laminar, pero por ello sí es aplicable la ley de Stokes y la velocidad de sedimentación de las partículas es 0.785 centímetros por segundo. Ese es el valor de B sub S. A mí me interesa la velocidad de sedimentación, claro, ¿no? Es más, la velocidad de sedimentación en estos desarenadores es lineal. Bueno, 6.2 dice, determinar B sub S para flujo de transición. Determinar la velocidad de sedimentación de partículas de una arena de gravedad específica de 265 de 0.2 milímetros. Ese, ¿no? Ya es más grande. De diámetro si la temperatura del agua es de 15 grados centígrados. Para partículas de 0,2 y asumiendo que cumpla la ley de Stokes, se calcula la velocidad de sedimentación teniendo como aceleración gravitacional 981. Entonces vamos a ver si esta cumple la ley de Stokes. Entonces yo aquí todos los elementos, el diámetro 0.02. Entonces la B sub S me da 314. Con B sub S calculamos en base a la ley de Stokes, se debe verificar si se encuentra dentro del límite de aplicabilidad. Entonces miren ustedes, el número de Reynolds es 548, mayor que 1. Entonces yo no, fíjese, apliqué la ley de Stokes, pero aquí yo sabía que máximo puede ser 0.1. Y estoy aplicando la ley de Stokes donde no es, no debo. Entonces ya digo, esto no puedo hacer porque este valor de Reynolds es mayor que 1. Entonces dice, aplicando la ley de Allen para flujo de transición, método gráfico de Farheimer, se calculan los valores de caso 1 y caso 2. Miren, aquí G S-1 sobre viscosidad cinemática y en esta caso 1, 231,2. Y caso 2, GS-1, viscosidad cinemática 1/3. Entonces aquí aplicamos las expresiones y me da K2, 4. Entonces dice, X1 es igual a K1 por D. Entonces dice, X1 es igual a 231 por 0.02 y esto me da 462. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues me voy aquí a, dice 462, está entre 4 y 5. Entre 4 y 5, siguiendo esta recta sería aquí. Digo yo, 0,9 por ahí, bueno, por ahí, ¿no? Entonces veamos a ver cuánto da.
0,89. A mí me da 0,9 así. Entonces, X sub 2, 0,89. Entonces, B sub S es 0,89 por 2, B sub S es 2,35. Entonces yo digo, a ver, Reynolds, B sub S por D, y entonces me dice que el Reynolds 2,35 y es igual a 4, ¿no? 4.1, que está entre 0,5 y 1000. Entonces, este corresponde a estos valores que está entre 0,5 y 1000. Ese es un régimen de transición, por lo tanto la velocidad está bien. Entonces, ahora veremos los números de Reynolds. Yo no sé si por acá estén los números de Reynolds. Aquí dice diámetros, ¿no? Pero bajaremos y hablaremos de estos valores. Bueno, el tercer caso dice determinación de B sub S para flujo turbulento. Entonces, determinar la velocidad de sedimentación de partículas para flujo turbulento. Con gravedad de 2,65 de 0,4 centímetros, o sea, 4 milímetros de diámetro, si la temperatura del agua es 15 grados por centímetros. ¿No? Entonces tendríamos nosotros, pues como es régimen turbulento, lo supongo que es turbulento y calculo, ¿no? Miren, entonces G, S-1, D, como ya me dieron 4 milímetros, B sub S es igual a 46, 43, fíjense ustedes, el primer caso era 7 y este sí es una velocidad de sedimentación altísima. Con lo cual calculo Reynolds, ¿no? B por diámetro sobre viscosidad cinemática y me da 1622, que es igual, mayor, digo, que el Reynolds, que es 1000. En este caso, pues cuando es mayor de 1000, el régimen es turbulento. Entonces, yo tendría esos elementos. Entonces, yo tengo, para concluir esto, que cuando el régimen es laminar, ¿no? El número de Reynolds es menor que 1. Cuando el régimen de transición, el número de Reynolds está entre 1 y 1000. ¿no? Y cuando aquí dice 0,5, pero es 1 y 1000. ¿no? Y cuando el régimen es turbulento, de la partícula es mayor de 1000. El estudio de los desarenadores. Entonces, vamos a ver el estudio de los desarenadores. Dice, para el estudio de los desarenadores se suponen las siguientes hipótesis. Dentro de la zona de sedimentación, el asentamiento de las partículas se verifica exactamente como si el líquido estuviera quieto en un recipiente de igual profundidad. ¿Está quieto el líquido? En el desarenador no, pero se supone que está quieto. Por eso dice las siguientes hipótesis. Supone que el líquido, o sea, que la velocidad de sedimentación de las partículas es como que si el líquido estuviera en reposo. Lo real es que no está en reposo, sino que está en movimiento. Por eso la trayectoria de la partícula no es vertical, sino la trayectoria de la partícula es lineal. El flujo es permanente, uniforme, o sea que lleva una velocidad determinada en sentido horizontal. La velocidad es variable en este caso, ¿no? Porque es un canal, entonces en el fondo habrá menos velocidad y arriba la velocidad será mayor, ¿no? Pero se supone. La concentración de partículas en la zona de sedimentación es uniforme en toda la sección transversal normal al flujo. Cualquier partícula que entre en la zona de lodo se considera removida. Entonces, esto, pues, no es cierto que es uniforme. Al fondo hay mayor concentración de partículas que en la parte superior. El diseño de los desarenadores se efectúa con base en el tamaño de las partículas que se quiere remover. Se diseñará para las de menor tamaño, pues las de mayor se retendrán conjuntamente con otras. Entonces yo digo, diámetro de partículas por remover, 0.1 milímetro. Yo sé que voy a remover 0.1 milímetro, pero todas las partículas mayores de 0.1 milímetro yo las remuevo. Entonces dice, la partícula está sometida a dos movimientos, uno de traslación horizontal con una velocidad uniforme, V sub h, siendo S velocidad horizontal. Uno de traslación vertical con velocidad uniforme, V sub s, correspondiente a la velocidad de sedimentación de la partícula de diámetro S.
La suma de estas dos velocidades da una velocidad resultante llamada velocidad de arrastre. Situando las partículas de diámetro d en la posición más desfavorable, o sea, colocada en la superficie a la altura h del fondo, y dado que los vectores de velocidad se suponen constantes, la trayectoria de la partícula será lineal. Entonces, decimos nosotros que, primero, esta es la zona de sedimentación. Entonces, hay dos velocidades. Una velocidad horizontal, que es la que entra el caudal, por aquí entra un caudal, y esta es una velocidad de sedimentación, ¿no? De sedimentación de la partícula, ¿no? Y esto es lo que hemos calculado allá, V sub S. La velocidad de sedimentación de las partículas, es lo que he hecho yo. Pero miren ustedes, aquí, ¿qué pasa cuando yo estoy en desarenadores y estoy trabajando con estas partículas que es arena? La sedimentación de partículas es lineal. O sea, aquí B sub H y B sub S me dan una velocidad de arrastre, que es la suma de las dos. Pero aquí tengo una línea recta. O sea que la sedimentación de partículas es lineal. Hay que tener en cuenta esto porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de sedimentadores, ¿no? Esto es en desarenadores. La trayectoria de la partícula es lineal. Pero si yo estuviera hablando de sedimentadores en procesos de potabilización, la trayectoria de la partícula ya no es lineal, sino es parabólica. Y hace esto, viene por aquí la partícula y baja. Entonces, una de las características es que la trayectoria de partícula es lineal. En los sedimentadores o en plantas de potabilización, la trayectoria de la partícula es parabólica. Ojo con eso. Entonces, aquí esta trayectoria es lineal. Entonces, tenemos nosotros H, ¿no? La altura del sedimentador. Esta es la zona de sedimentación, zona de lodos, y esta es la longitud L del sedimentador. Entonces, tenemos nosotros H y longitud L. Acá debajo está la zona de lodos, aquí está la zona de salida y está la zona de la lodos. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo me voy acá, veamos este dibujito aquí, inicial. Entonces yo diría que de aquí a aquí es la zona de sedimentación, desde este punto a este punto. Y esta de aquí a aquí es la altura H. Y este es el ancho B, ¿no? Y la partícula va a sedimentar de aquí hasta este punto de aquí. Y en la sedimentación de tipo lineal, ¿no? Entonces yo tengo una longitud L, la longitud L va de aquí hasta aquí, ¿no? El ancho B va desde este punto hasta este punto y la altura H va desde este punto de aquí, desde aquí hasta aquí y hasta aquí. Abajo es la zona de lodos, esta es la zona de salida, aquí es la zona de entrada y la cámara de aquí también. Para que nos pongamos en acuerdo para no confundir los términos, porque después de pronto se nos confunde esto y bueno, entonces veamos, entonces como hay una semejanza de triángulos, yo diría H es a L, ¿no? L, ¿cuál es? Esta longitud de aquí a aquí, si está en la zona de salida, pues esto sería L, como H es a L, como B sub S es a B sub H, ¿no? O yo podría decir L es a B sub H, como H es a B sub S. Entonces, ¿por qué? Porque la trayectoria de la partícula es lineal. Entonces yo digo B sub H sobre B sub S es igual como L es a H. L por B, en este caso L por B, que sería el ancho, L por B es igual al área superficial. Entonces, y H por B, o sea, H, ¿no?, por B sería el área transversal, ¿cierto? H por B, o sea, H, aquí viene una altura H y aquí un ancho, el caudal que llega aquí, pues este es un área transversal. Entonces tendríamos nosotros que B sub H es igual a B sub S y es igual a L sobre H, porque son triangulares. L sobre H, L por B es igual a H por B, y esta relación también es A sub S,
O sea, es la relación de área superficial a área transversal. Entonces, decimos nosotros que L sobre B sub H es igual a H sobre B sub S, ¿no? Entonces, tendremos nosotros L sobre B sub H es igual, ¿no?, a H sobre B sub S. Multiplicando el primer miembro por A sub T, entonces yo tendría L por A sub T, ¿no?, y es igual a B sub H por A sub T. Entonces, fíjense ustedes, el área transversal por la longitud que me da, el área transversal por la longitud me da un volumen, ¿cierto? Y esto me da un volumen. Y B sub H por la área transversal, o sea, la velocidad horizontal por el área me da un caudal, ¿cierto? Caudal es igual a velocidad, ¿no?, por el área transversal. Entonces, yo tengo la velocidad sub H por área transversal me da un caudal, o sea, que es volumen sobre Q es igual a H, o sea, la altura H sobre B sub S. Y entonces tendríamos nosotros, ¿no?, dice longitud por área transversal es igual a volumen, B sub H sobre área transversal igual a este volumen del desarenador y el caudal que penetra al desarenador. Entonces B sub H es igual a caudal sobre área transversal y tendría yo que volumen sobre Q es igual a H sobre B sub S. Este es volumen y aquí velocidad por área, caudal es igual a H sobre B sub S, ¿no? Donde B sub S, la velocidad de sedimentación de la partícula, fíjense ustedes, es igual al caudal sobre área superficial. Esta velocidad de sedimentación, B sub S, esta es igual al caudal sobre el área superficial. Miren ustedes, no, yo diría que miren ustedes ese. Yo tengo un caudal, yo diría que el caudal es igual al área transversal por B sub H, ¿sí? Pero en este caso también es igual a B sub S, ¿no?, B sub S por el área transversal. Miren ustedes lo que nos dice aquí, ¿no?, B sub S sobre área transversal. Veamos área superficial, digo. Entonces, caudal es igual a área superficial por B sub S. Y ese es un criterio, como dice, caudal sobre área superficial. Estoy hablando de caudal que me viene por aquí, pero este caudal lo hago que venga por aquí, mejor dicho. El concepto es que el caudal sobre el área transversal, ¿no?, área superficial, digamos, ¿no? Entonces, ese es velocidad de sedimentación. Caudal sobre área superficial. Bueno, entonces tenemos nosotros que volumen sobre Q es igual a A. Fíjense ustedes, volumen sobre, ¿no? ¿Qué es igual a volumen sobre Q? Caudal es igual a volumen sobre tiempo. O sea que volumen sobre caudal es un tiempo. A es un tiempo, ¿no? Y es el tiempo o periodo de retención hidráulico, ¿no? ¿Qué es este tiempo? Es el tiempo que demora un caudal Q en llenar un volumen B. O es el tiempo que demora la partícula en el tanque. Y Q sobre A sub S, miren ustedes, ¿no? Q sobre A sub S es un tiempo, ¿no? ¿Sí? Este es el tiempo que demora la partícula de un líquido en reposo en tocar el fondo del depósito, tiempo teórico. Entonces, aquí tenemos nosotros que tenemos dos tiempos. El A, y aquí tenemos el otro tiempo que es el tiempo que demora la partícula en reposo, ¿no? Tiempo teórico. Entonces dice, la expresión 6C se reduce a que A, ¿no?, volumen sobre Q es igual a T, ¿no?, el valor de T, que es igual a H sobre B sub S. Miren ustedes, ¿no? T es igual a H sobre B sub S.
T es el tiempo teórico, ¿no? Pero el tiempo teórico es igual a H sobre V sub S, ¿no? Volumen sobre Q es igual a A, pero aquí está, vamos a cambiar esto de una vez, porque aquí es T sub T. Entonces es T sub T, ¿a qué es igual? El T sub T sería igual a H dividido entre V sub S. Miren ustedes, volumen sobre Q es igual a H sobre V sub S, no es, por eso le estoy cambiando aquí, ahí había un error, pero ya lo tratamos de cambiar, ¿no? Me estoy confundiendo. Entonces yo digo que tiempo teórico es igual a H dividido entre B sub S. Entonces H sobre B sub S es espacio, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces tiempo es igual a H, espacio, sobre velocidad. Entonces aquí tenemos nosotros el valor de H sobre V sub S, ¿no? Es tiempo. Y es el tiempo que demora la partícula de un líquido en reposo en tocar el fondo del depósito, ¿no? Tenemos nosotros esos dos. O sea que yo tengo volumen sobre Q es igual a y tiempo teórico que es igual a H sobre V sub S, y este es el tiempo que demora la partícula de un líquido en tocar el fondo del depósito. Pero miren ustedes qué dicen, ¿no? En un líquido en reposo. La expresión 6,6 se reduce a A sobre A igual a T sub T, o sea que A sobre T sub T es igual a 1. Esto es en condiciones ideales. Esto es en condiciones 1. Dice, esta última expresión indica que en las condiciones teóricas ideales, B sub H y B sub S constantes y uniformes, el periodo de retención es igual al tiempo que demora la partícula en tocar el fondo del depósito. En la práctica, las condiciones ideales no se cumplen, ya que en un tanque cualquiera circula agua a una cierta velocidad horizontal cuando existe un gasto a través de la acción del viento, perturba la superficie del agua, la temperatura varía con la profundidad del agua y se establecen corrientes verticales. Además, los aditamentos de entrada y salida no pueden producir un desplazamiento 100% uniforme debido a que no se cumplen las suposiciones iniciales del desarrollo de la teoría. Habrá partículas removidas con una velocidad de S sub I menores que V sub S. O sea que yo puedo remover también partículas menores que mi velocidad de sedimentación para un diámetro de 0.1 milímetros. Entonces, bajo esas condiciones, pues yo remuevo todas las partículas, ¿no?, que tengan un diámetro, digamos, de 0.1 milímetro para arriba, todas. Pero lo que quiere decir esto es que también puedo yo remover algunas partículas con diámetros menores que de su I. Entonces dice, se adopta entonces un factor de seguridad en función de, dice, porcentaje de remoción de partículas con una B sub S sub I menor que B sub S. O sea, que yo puedo remover partículas de 0.1 milímetro, pero algunas menores de 0.1 milímetro. Entonces dice, porcentaje de remoción es igual al número de partículas con B sub S menor que B sub S. Y número de partículas con B sub S sub I mayor que B sub S. O sea, aquí hay menor y mayor. ¿Cuántas remuevo del menor? Pues aquí dice porcentaje de remoción.
Entonces dice, un desarenador se diseña para remover un tamaño de partículas mínimos y todos los tamaños superiores a este, y además una fracción de los tamaños inferiores al mismo. La clasificación de la eficiencia de las pantallas deflectoras se hace a través del tipo de deflectores que tenga en el desarenador. La igualdad anterior queda así. Entonces, aquí voy a pasar a abrir más la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Dice, A sobre T, ¿no? Entonces es igual a volumen sobre Q y H sobre su S, B su S sobre B y B, bueno, esta es una relación que me lleva a ¿qué? A que la relación de A sobre T es igual a B su S sobre B su 0. B su S es la velocidad de sedimentación efectiva, o sea, la que hemos calculado. Y B su 0 es la velocidad de sedimentación teórica. Esa velocidad de sedimentación teórica, miren ustedes, caudal sobre A su S. O sea, yo puedo calcular el B su 0, sí. Si yo tengo el área superficial y el caudal, pues yo determino B su S. Y puedo determinar también B su 0, digo. Y puedo determinar B su S. Entonces, la relación de A sobre T también la puedo hacer con relación de B su S sobre B su 0. ¿No? Que es Q sobre A su S. Dice B su S sobre B su 0, número de Hassen que se determina por medio de la tabla 6.4. Hassen estudió para varios tipos de tanques de sedimentación la relación entre los periodos de retención y los porcentajes de cualquier tamaño de partículas que se desee remover. El factor A sobre T del número de Hassen se determina por medio de la tabla 6.4, donde existen tabulados valores de A sobre T para diferentes condiciones y para remover diferentes porcentajes de partículas. Entonces, dice condiciones, máximo teórico, ¿no? O sea, A sobre T 0,5, ¿no? A sobre T 0,75. Entonces dice depósito con muy buenos deflectores, depósito con buenos deflectores y depósitos con deflectores deficientes o sin ellos. Entonces, ¿cuáles son los deflectores? Ya los habíamos visto aquí, ¿no? Los deflectores son pantallitas, ¿no? Que se hacen, miren ustedes, ¿no? Este es un depósito con buenos deflectores, ¿no? Pero si quisiera yo, le habría los huecos mucho más pequeñitos, entonces serían muy buenos deflectores. O, al contrario, como hacen algunos, ¿no? No le colocan esta pantalla. Entonces, eso es gravísimo porque hacen depósitos sin deflectores, ¿no? Y entonces aquí el agua penetra por los deflectores y sale como chorro y entonces las partículas en vez de sedimentar, pues se resuspenden, ¿no? Entonces, por eso la parte de deflectores, y la quería yo que la vieran ustedes. Entonces, lo que nosotros que determinamos, ¿no? Con muy buenos deflectores, pues es muy difícil hacer muy buenos deflectores en este caso. Entonces decimos nosotros vamos a hacer buenos deflectores, como los veíamos allá, buenos. Con deflectores deficientes o sin ellos. Oh, pues eso es lo que vimos anteriormente, eran buenos deflectores, pero entonces si no los tiene, entonces vemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Condiciones, esto de máximo tal. Ahora sí de remoción. ¿Qué quiere usted remover? ¿El 50%, el 75% o el 87%? Entonces, aquí ya me fijan, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que el proceso después tiene plantas de tratamiento, entonces yo digo, yo remuevo un poco aquí en el desarenador, pero el resto que lo remueva la planta. Entonces yo diría una remoción del 75%. Al contrario, si no hay planta de tratamiento, sino que el agua viene, se capta, se desarena y va al tanque de almacenamiento y va a la red, no tiene planta de tratamiento. Entonces yo digo, el único sistema es el desarenador, entonces yo lo pongo a remover
gran cantidad de partículas. Entonces, cuando yo quiero una remoción alta y depósitos con buenos deflectores, cojo 275. Si quiero una remoción adecuada del 75%, hago 1,66, el A sobre T. Y cuando no quiero una remoción alta, sino una bajita, ahí para quitarle un poco de sólidos a esto, para que no me lleve por la canaleta, por el canal o el tubo, entonces yo pongo una 76. O yo digo, depósito con deflectores deficientes o sin ellos, pues depende. Miren ustedes, entonces a medida que yo aumento el porcentaje de remoción, aumenta el valor de A sobre T, ¿no? Aquí tengo 73, 1,52 y 2,37, la relación de A sobre T. Bien. Entonces dice, los deflectores son pantallas que se proyectan a la entrada del desarenador para procurar que el flujo se reparta uniformemente. Generalmente se diseña para depósitos con buenos deflectores. Entonces ya tenemos, aquí ¿qué tenemos? La relación de A sobre T. Entonces yo diría, A sobre T es igual a 275. Entonces, si yo tengo que esto es 275, ¿cuánto vale A? Pues vale este T sub T por 275 y me da el valor de A. Y ahí empezamos a hablar de esos sistemas. Bien, entonces tenemos que, vamos a dejar allí y después vamos a hablar, dice... Los deflectores son pantallas que se proyectan a la entrada del desarenador para procurar que el flujo se reparta uniformemente. Generalmente se diseñan para depósitos como el otro. Bien, entonces ya con toda la información y todo lo que los elementos de diseño, vamos a ver los parámetros de diseño. Pero esto lo haremos en otra oportunidad. Por lo pronto, vamos a finalizar y como siempre, energías positivas.